Hola, buenas tardes, Lucho, bienvenido a Alba Expertos. Hugo, hola, buenas tardes. ¿Quién más tenemos acá? Gustavo. Hola, Gustavo, también buenas tardes. Ahora lo tenemos al arquitecto Pereira, bienvenido. Martín Gromada, gracias por estar en Alba Expertos en una nueva charla. A ver, ¿quién más tenemos? Tenemos a Juan desde Zárate, bienvenido. Lo tenemos a Pablo, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Carlos, buenas tardes. Leonardo. Paola desde Córdoba, bienvenida. También la tenemos a Bárbara. A Héctor desde Resistencia, Chaco, ¿qué tal? Bienvenido. También está Esteban, Gustavo, Adrián, Lucho, Esteban, Nancy. Bienvenidos a todos. Gracias por estar nuevamente en Alba Expertos, el espacio reservado a los profesionales de la pintura. Bueno, mientras hacemos este recibimiento, espero que esté saliendo bien la transmisión, que se me escuche bien. Por lo que estuve viendo, aparentemente sí, está todo correcto. Con lo cual, ahí, si después me hacen alguna seña que está saliendo todo bien, se los agradezco. Como les decía hace un rato, bienvenidos a Alba Expertos, una nueva charla. Ya estamos casi en las 20 charlas comunicando, pudiendo estar en contacto con ustedes, transmitiéndoles nuestra experiencia, nuestro conocimiento. No me canso de repetir, somos un equipo de casi 20 personas de la promoción técnica de Alba que estamos continuamente trabajando para poder agregarles contenidos a las charlas y poderles transmitir nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Esperando que les aclares algunas dudas si los tienen. En el caso que particularmente, como venimos haciendo las charlas de problemas y soluciones, transmitirles algunas, problemas o inconvenientes que a veces se presentan en la obra, pero fundamentalmente llevarles la solución. Esto es importante, el poder tener un análisis de cuál es la situación y a partir de ahí poder buscar la solución a ese inconveniente. Y como nosotros continuamente estamos trabajando, particularmente yo trabajo mucho con Roberto Pagani, que muchos de ustedes lo conocen. Hacemos nuestras reuniones de trabajo y vamos a encontrarlos, sobre todo en el tema problemas y soluciones, encontrando temas y la verdad que siempre estamos teniendo, por suerte, estas experiencias como para poder transmitirles a ustedes. Pero ahora también es un momento en el cual nosotros vamos a pasarle un poco la pelota a ustedes y porque quizás nos quedan cosas en el tintero. Y sí nos gustaría que ustedes nos vayan acercando dudas, consultas que quieran hacernos y con ese material vamos a armar una charla que va a ser exclusivamente de consultas que ustedes nos hayan acercado a nosotros. Entonces, ya casi al final de la charla, yo les voy a poner la dirección de mail de Alba. Por supuesto, tenemos este canal, Alba Expertos, en el cual ustedes van a poder ir dejándonos todas sus inquietudes y a partir de ahí compilaremos todas esas preguntas, esas dudas y vamos a terminar armando una charla que en realidad la charla va a ser armada por ustedes. Como siempre repetimos, si llegamos a tener algún problema en la transmisión, dennos unos minutos. Si no soy yo, otro de mis colegas va a tomar esa transmisión y continuaremos con la charla como la teníamos programada. A ver, un segundito, me fijo, a ver si me dicen que sí, que sale todo bien. Gracias, Hugo. Bien, lo tenemos a Lautaro, a Guillermo. Raúl nos dice perfecto. Bueno, vamos a arrancar con nuestra presentación. Problemas y soluciones.
esa es nuestra temática del día de hoy. Ya como ven, es la cuarta presentación que hacemos de distintos aspectos que se nos han ido presentando en la obra y que a lo mejor a algunos de ustedes también les ha sucedido. Y en realidad arrancamos con todo un pequeño paneo de las cosas que hemos ido viendo en estas 4 charlas con la de hoy. Y bueno, ustedes ven ampollamientos, descascaramientos, temas que son habituales, decoloración, ataques alcalinos, remoción que se puede producir entre manos, técnicas de aplicación de los productos satinados, cuándo es una grieta y cuándo es una fisura y en qué forma podemos trabajar cada una de ellas y con qué productos hacer la terminación de esa superficie, consejos de limpieza, cómputos de materiales. La verdad que hemos hecho un abanico de cuestiones que creo que a ustedes les debe haber sido muy útil. Y ahora vamos a seguir con la temática de empezar a entender algunas problemáticas. Pero primero, para terminar o darle una introducción al tema brillos en las pinturas, como bien dice acá, queremos que primero se entienda bien qué es la conformación del brillo. Entonces, cuando hablamos de brillo, lo primero que vamos a ver es la terminación de esa superficie de pintura. Y que esa terminación está asociada a la rugosidad o cómo consigamos terminar esa pared. Por ejemplo, cuando hacemos un enlucido, una planchada de enduido, después lijamos, trabajamos con la lámpara, vemos que no queden imperfecciones. Entonces, esa superficie perfectamente nivelada, lo que me va a ayudar es a trabajar mejor con lo que son los brillos. Ahora bien, después tenemos el elemento de aplicación que también me va a ayudar, la técnica del aplicado, eso también es muy importante. También cuando estamos preparando la superficie, el lijado, el elemento con el cual elegimos aplanar esa superficie, nos va a contribuir en el brillo. Y en esto es importante, amén de lo que es el acabado del producto, es el entender esta formación de la superficie de la película. Bueno, cuando hablamos de un producto mate, es justamente esto, es un producto que tiene, cuando lo miramos con un microscopio, muchas crestas y valles. Entonces eso es lo que no permite, es una perfecta reflexión de los rayos de luz. Entonces acá, como vemos, entra un rayo de luz y en realidad por esas imperfecciones se termina descomponiendo en varios rayos. Eso es lo que me hace que una superficie o una pintura sea mate. Por ejemplo, un satinado, esas superficies ya están más aplanadas, entonces ya permite que la luz se refleje de mejor forma. Y terminamos con un producto brillante donde la superficie es completamente lisa y lo que permite que justamente la luz pegue y rebote y eso es lo que termina generando el brillo. Ahora bien, ustedes ven acá que dice entre 0 y 9 unidades, entre 50 y 59. Bueno, ¿cómo medimos en las fábricas de pintura el brillo? Estas unidades se denominan unidades gloss. Gloss en inglés es brillo. Entonces nosotros determinamos que un producto mate tiene entre 0 y 9 unidades de brillo. Un producto satinado está entre 10 y 59 y ya de 60 hacia arriba es un producto brillante. Por ejemplo, los esmaltes están entre 90 y 95 y una laca puede llegar casi a las 100 unidades gloss, unidades de brillo. Por eso es que ustedes notan que suele tener, amén de lo que es la dureza, la formación de película genera esa mayor reflexión de la luz y en consecuencia ese mayor brillo. Como bien les decía, tengamos en cuenta el elemento de aplicación, la preparación de la superficie, de algo vamos a ver un poco más adelante,
Pero en definitiva esto es como para tener un primer acercamiento y cuando hablamos de pinturas nosotros estamos hablando de estas cualidades. En la fábrica, ¿cómo lo trabajamos a esto? Bueno, en la fábrica vienen los pigmentos, se hace una molienda del mismo. Cuando este segundo elemento que ven acá es lo que se llama cuña de molienda, donde ahí podemos detectar, haciendo el paso de ese elemento vertical que tiene, va depositando las partículas, como ven en esta tercera imagen, y nos va a terminar definiendo qué grado de molienda tiene esos productos. Entonces acá podemos medir que entre 0 es entre 0,5 y 1 micrón, y llegamos a la otra punta donde son 8, que son 100 micrones. ¿Esto qué es lo que nos permite? Y esto es lo que se usa mucho en lo que son los productos base solvente, los productos, los pigmentos para cuando se producen los esmaltes. Ahora bien, y esto lo tomo como para llevar, y un poco esto es un poco de historia, los que tenemos más experiencia en este rubro, recordamos que hace muchos años atrás, Alba lanza al mercado un producto que se llamaba Alba Látex micronizado. Es nuestro satinado de hoy. Entonces, ¿por qué ese término micronizado? Porque en realidad lo que se conseguía, que en realidad esta es una materia prima que se compra en esas características, viene con una partícula muy pequeña, que es justamente lo que permite que al ser esa partícula pequeña, termine generando una superficie más lisa, y eso es lo que nos termina generando ese pequeño brillo rasante que siempre destacamos del Alba Látex satinado. Por supuesto, recuerdan cuando hablamos de la técnica de aplicación que lo ideal es hacerlo en 2 etapas, con un rodillo cargo y con otro rodillo. Lo que hago es peinar en una forma continua de abajo hacia arriba hasta cubrir todo el paño sin levantar, lo cual me va a generar a las características propias del producto. Lo que termina generando es que en ningún momento en el sacar y apoyar nuevamente el rodillo se produzca una pequeña diferencia de textura que en definitiva después cuando le da la luz genera una diferencia de brillo. Este tema de la materia prima que necesita ese cuidado, viene con ese tratamiento especial, es justamente por lo que eleva un poco el costo del producto del Alba Látex satinado, micronizado, como conocemos los de mucho tiempo en este oficio, y esa es la característica. Bien, a ver, también tenemos distintas terminaciones. Ustedes conocen nuestras líneas de productos, por ejemplo, en látex, y tenemos los látex mate, particularmente es Alba Látex mate, tenemos un semibrillo o terminación eggshell, cáscara de huevo. Ese es el producto Alba Látex toque sublime, que me da una terminación sedosa a la pared. También tenemos Alba Látex satinado, que es justamente esa terminación de semibrillo. Dentro de lo que son los productos sintéticos tenemos Alba Mate, que es el mate, satinol, que es el satinado. Esas son las terminaciones que nosotros tenemos para nuestros productos en sintético y por supuesto el brillante Alba Lux. A ver, me queda algo por decir. Bueno, el lejado entre manos, que es importante, digamos, cuando uno quiere conseguir, sobre todo con los esmaltes, ese efecto laqueado, lo que hace es dar una pequeña lijada entre manos para matar cualquier textura que me haya dejado, o bien el rodillo o el pincel con el que estuve trabajando. Por supuesto que ahí también juega la dilución para permitir que ese producto planche de mejor forma. Y cuando trabajamos con la lija, en los esmaltes lo que nos podemos encontrar es hacerlo con una lija de grano fino para no dejar
digamos, rayas en la superficie, pero también tengamos en cuenta que tenemos nuestro producto Alabastine lija líquida. Cuando nosotros hacíamos las pruebas en nuestro taller, lo que hemos conseguido ejecutar es justamente que con este producto, ese lijado entre manos, lo que nos permitía, por más que lo hagamos con una lija de grano fino, si uno se ponía a mirarlo muy en detalle, así a contraluz, parece mentira, pero se notaban esas pequeñas pasadas de lija. Con Alabastine lija líquida, eso no sucede y como consecuencia lo que terminamos obteniendo es un mejor brillo. Bueno, y también asociado al brillo, vamos al tema de la formación de aureolas. La formación de aureolas es una situación que se da en los productos de terminación mate. Volvemos a unas diapositivas más adelante y justamente lo que vemos en este costado es cómo es la formación de una película mate. ¿Recuerdan? Tiene muchos valles y crestas. Entonces, eso es lo que hace que esa superficie no haga un reflejo importante de la luz con la cual la estamos enfocando. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo a una superficie mate le paso un elemento y estoy haciendo, aunque sea una pequeña abrasión, sobre todo si lo hago con una esponja o con alguno de esos líquidos limpiadores, lo que estoy generando es lo que ven acá ustedes en esta otra imagen. Es, digamos, matar estas crestas que tiene y en definitiva, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo las aplano, ahí lo que empieza a pasar es que la luz se refleja de mejor forma y por eso que empiezan a aparecer los brillos que vemos en situaciones, no sé si acá se llega a ver bien, que vemos en este tipo de situaciones en las cuales hay un pequeño brillo originado por ese micropulido que uno termina haciendo. Bueno, otro tema importante, y vamos salteando así por distintas situaciones, es la protección en los ladrillos vistos. Alba tiene para ese tipo de situaciones, o de protección mejor dicho, dos tipos de producto. Duralba natural, que no genera película, es un hidrorrepelente, y Duralba ladrillos satinados, con su terminación transparente o su terminación cerámica, que este producto sí forma película. Ahora bien, ¿cuáles son los cuidados? Y si no tenemos esos cuidados, ¿cuáles son los problemas que nos pueden llegar a aparecer en el momento de aplicado? Es fundamental en estos productos el tema de los ensayos previos, porque por más que yo les diga, no, miren, en este caso del satinado hago una dilución 1 a 1 y la segunda mano la aplico con un 30% de dilución o la aplico pura. Pero esto es relativo, porque sabemos que no todos los ladrillos son hechos con las mismas arcillas, no todos tienen la misma cocción, con lo cual algunos pueden ser menos cocidos y ser más absorbentes o más cocidos y ser más duros y por lo cual no tienen la misma absorción. Nos encontramos con ladrillos que son cerámicos, con lo cual tienen una trama muy cerrada y en consecuencia muy poca absorción. Entonces es fundamental el ensayo previo antes de hacer la aplicación del producto. Porque ¿qué es lo que nos puede llegar a pasar? Recuerden, el Duralba ladrillos natural es una sola mano. Esa es la condición con la cual, yo tengo que trabajar este producto. ¿Y cuál es la consecuencia, les decía, que puedo llegar a tener con este tema de no tener o no ser precavido en los ensayos con respecto a la dilución? Que me empiecen a aparecer estas situaciones. Ustedes ven cómo este producto ha generado hidrorrepelencia y vemos cómo está formada la gota acá.
Pero cuando hay un exceso de producto, supónganse que yo en este caso estoy haciendo un mantenimiento de esa superficie, con lo cual en su momento ya tuvo aplicado un producto, pero, por supuesto, el efecto del sol, la erosión propia que va produciendo la lluvia, esto va generando un deterioro de ese material. Con lo cual en algún momento tengo que probar si sigue estando con todas sus características o no. Lo primero que puedo hacer es, un poco como por ahí ven acá, tiro agua y veo si se me forma la gotita. Quiere decir que todavía ese material está guardando esa característica de impermeabilización, de hidrorrepelencia. Si el ladrillo cambia de color rápidamente, quiere decir que está absorbiendo agua y estoy necesitando hacer el mantenimiento. Pero ¿qué pasa? Si no hice un diagnóstico adecuado, lo que me va a terminar sucediendo es esto que ven por aquí abajo, donde está la flecha roja, que empiezan a aparecer estas manchas blanquecinas, que es un exceso de producto. Esto es porque no se llega a absorber todo y entonces me queda el producto en la superficie. ¿Cómo se soluciona esto? Tomo un paño con alcohol y empiezo a frotar la superficie para poder, digamos, quitar ese exceso de producto y esa mancha blanquecina que se produjo en la superficie. Sí, recuérdenlo, esto lo podemos hacer con alcohol. Saltamos de tema y vamos al optimizador de color, que creo que ya en alguna de las charlas hemos hablado del mismo. Nosotros cuando lo recomendamos al optimizador de color, cuando estamos hablando de colores intensos, particularmente si tienen pigmentos rojos, amarillos, naranjas, los colores esos verde manzana, todos esos son colores que tienen esa característica y por esa conformación del color con pigmentos orgánicos, nos termina llevando a este tema del, digamos, dificultad en el cubritivo. Nosotros denominamos colores de bajo cubritivo y que particularmente en nuestro taco de colores están diferenciados o señalados con un asterisco. Entonces en esos casos siempre lo que recomendamos es la aplicación del optimizador de color. Cuando ustedes se acercan a la pinturería, les comentan, o cuando ya tienen el color elegido, y le piden al empleado que les prepare optimizador de color, se aplica una sola mano, y esto ¿dónde nos ayuda mucho? Supónganse, nosotros hicimos la preparación de la superficie y hubo que hacer algunas correcciones por que se ha sacado algún cuadro, porque hubo algún pequeño descascaramiento o golpe en la superficie y la tuve que reparar con enduido. Entonces esas manchas blanquecinas que van a quedar en la superficie, si yo no tengo la precaución de unificar el color, lo que me va a pasar es que voy a dar una mano y va a seguir apareciendo ese lamparón de la reparación que hicimos, y voy a dar una segunda mano y el color empieza a aparecer pleno, pero en esos lugares me sigue apareciendo ese lamparón, y así voy a tener que ir agregándole manos. Por eso lo bueno del optimizador de color es que unificando toda la superficie, ustedes van a ver que es un producto que se hace, digamos, con pintura. Digamos, si ustedes van a usar Alba-Látex mate, se prepara en Alba-Látex mate. Van a usar, por ejemplo, pintura de exterior, Duralba frentes y muros, también se prepara en Duralba frentes y muros. Es un producto que tiene, como ser un color pastel muy clarito, va a tener un excelente cubritivo. Entonces es dar una mano para unificar toda la superficie, y en 2 manos, 3 manos a lo sumo, voy a conseguir tener el color completamente homogéneo. O sea, es un facilitador de aplicación de colores intensos que tengan esa característica de bajo cubritivo. Y esto es algo que es lo que pasa, ¿no? Digamos, seguramente han tenido esta situación. Lo primero que empieza a pasar es donde están las superposiciones de paños, es donde empieza a aparecer el color más pleno, porque justamente
Ya en ese caso, si esto tuviese una mano, donde hice la unión de paños, eso ya tiene dos manos y empieza a aparecer un color más pleno. Si yo hubiese hecho una reparación en algún lugar, seguramente me estaría apareciendo una aureola y ya me estaría costando cubrirlo más. Saltamos a otro tema y vamos a esto que es importante que ustedes lo tengan presente, sobre todo cuando tienen el requerimiento de trabajar en una empresa. Hay, digamos, una normativa, que es la normativa IRAM, que es la que identifica las cañerías de acuerdo a qué es lo que están trasladando. En rojo es la de incendio, que es el rojo bermellón. Por suerte, digamos, esto es un trabajo que ha hecho la empresa durante muchos años y digamos, selección de colores en su momento fue lo que hicieron colegas míos de haber trabajado juntamente con la gente de IRAM y determinar esta cantidad de colores, e IRAM tuvo el soporte de basarse en nuestros colores para definir esta identificación de cada uno de los caños. ¿Esto dónde lo van a encontrar? Si ustedes tienen dudas, cuando se acercan al punto de venta, en nuestras cartas de colores, están justamente especificadas cómo es la identificación de cada una de estas cañerías y cuál es el color de alba para hacer ese trabajo. El celeste para los aires comprimidos, y bueno, amarillo para gases. Así que eso ténganlo en cuenta, que con nuestros colores van a poder hacer una perfecta identificación de estas cañerías. Ahora, y ustedes que me han ido viendo en todas estas charlas que hemos ido dando, a ver, denme un segundito, a ver si hay algún comentario, está saliendo todo bien. Bárbaro, las preguntas al final las voy a estar respondiendo. Y ustedes siempre escuchan que hablo de estas famosas tres patas, pigmento, vehículo y solvente. Cómo es importante respetar este equilibrio. Cuando nosotros decimos la dilución no debe ser mayor al 5 o 10%, es porque justamente lo que buscamos es que no se rompa ese equilibrio con el cual fue diseñado el producto. Particularmente, por ejemplo, ustedes han participado de la charla del producto Albacril rinde más, pero justamente el diseño de ese producto lo que permite es hasta un 30% de dilución del mismo, que con cualquier otro producto no es lo aconsejable porque, como les decía, a lo sumo podemos llegar a un 10% de dilución. Entonces, esto es importante de mantener estos equilibrios. Entonces, justamente, uno es la excesiva dilución, que me termina generando bajos espesores de película, y esa dilusión lo que después termina haciendo es que cada uno de los pigmentos no tengan esa cobertura del vehículo que le permite la protección. Otra cosa es el agregado de tiza, porque ¿qué pasa? Le agrego cargas, pigmentos, pero por el otro lado me están faltando vehículos y solventes. Entonces también, digamos, termino generando ese desbalanceo. Algo que es importante, que es el tema de la incorporación de mateantes. Ustedes saben, Alba tiene sus líneas de productos y tenemos productos con cada una de las terminaciones que a ustedes les van a hacer falta. Justamente si nosotros agregamos mateante, lo que hacemos es de vuelta desequilibrar esa fórmula. Recuerdan que hace tiempo atrás, cuando hablábamos de maderas, yo les decía, si tienen que hacer una barniceta, no lo hagan con el producto satinado o no hagan esa barniceta con la dilución que se hace con un producto brillante, porque el cristal va satinado o el cristal va mate, que justamente tiene mateantes, si yo le agrego mucha aguarrás, rompo esa
equilibrio, lo que me va a terminar sucediendo es que el mateante me queda en la superficie. Entonces, si lo voy a hacer con el cristal basatinado, esa dilución va a ser menor, y si lo hago con cristal brillante, sí voy a poder hacer esas dos partes de aguarrás, dos partes de producto y una de aguarrás para hacer esa primer barniceta. Por eso es importante tener cuidado en agregar elementos que no son los constitutivos originales de la pintura. El otro tema que tampoco recomendamos es el agregado de selladores al agua a los productos látex. Porque, en definitiva, estos productos ya tienen un vehículo que es la emulsión, y si yo le agrego justamente este sellador, por un lado, lo que le estoy haciendo también es agregarle transparente, y que en definitiva lo que me termina haciendo es bajándole el poder cubritivo de esa pintura. Y ahora, ya que hablé de selladores, es importante, digamos, lo que nosotros recomendamos cuando tenemos que trabajar en una imprimación en distintas superficies. Lo que nosotros recomendamos cuando son trabajos en el exterior, pisos o muros exteriores, hacer esa imprimación con producto. En una dilución de un 25% estamos bien. Damos esa primer mano que va a ser más líquida, por supuesto va a tener menor poder cubritivo, pero lo que me va a permitir es que se pueda meter bien en todos los poros, y eso ya me hace de anclaje para los siguientes manos de producto que voy a tener que aplicar. Ahora bien, cuando estamos en exteriores nos podemos encontrar con que hay desgranes, por ejemplo. Y en ese caso lo que vamos a recomendar es el uso del fijador al aguarrás, que me va a permitir fijar esa superficie que se desgrana, porque supónganse en un contrapiso que tiene esa característica de desgranamiento, yo voy a poner el producto pintura para pisos, lo que va a pasar es que la pintura va a adherir sobre una superficie que no está firme, y al poco tiempo se va a empezar a desprender, y yo lo que voy a ver, y ustedes lo van a poder constatar, que cuando desprenden esa película de pintura, del otro lado están pegados todos los granos de arena o partes de cal, porque eso también tiene que ver cómo fue constituido ese contrapiso. Lo mismo me puede pasar en una pared que a lo mejor le ha faltado cemento y por eso me queda pulverulento, granulento, y entonces granulento, y entonces después se me termina desprendiendo la pintura. Acá, como vemos a este hombre que tiene estas fajas, después de haber hecho el canaleteado del gremio de electricidad, bueno, aquí sí vamos a poder trabajar con el sellador al aguarrás que me va a permitir unificar esa superficie. Pero no son los únicos productos que tenemos. Hablamos del fijador al aguarrás, hablamos del sellador para sellar superficies y que no haya un excesivo consumo de pintura, pero Alba también tiene el producto imprimación al agua, que es un producto con una terminación blanquecina, que se diluye, digamos, hasta un 10%, no más de esa dilución, y lo bueno que tiene es que aparte de hacerme un sellado de la superficie, ya me da un pequeño tono, lo puedo llegar a entonar con hasta 7,5 centímetros cúbicos de entenador por litro, y entonces ya tengo una imprimación del color en el cual yo después voy a terminar el trabajo. Y esto es importante entender la diferencia entre el sellador y el fijador. El sellador, el que es al agua, está conformado por partículas más grandes. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir metiéndose en estos poros, y lo que me va a hacer es sellar la superficie para que no tenga el excesivo consumo de pintura. Y esto que es importante que lo tengan en cuenta, porque si yo hago una superficie que ya está pintada, que ya está sellada,
aplico este producto, ustedes vieron que cuando el producto se chorrea en el envase es como si fuese un pegamento vinílico. Y esto, si yo lo aplico sobre una superficie ya sellada, no va a absorber esa superficie, no va a absorber el producto y me lo va a dejar en la superficie. Entonces, ¿qué es lo que me puede llegar a pasar? Que como eso queda como plastificado, digamos, entre comillas, yo cuando empiezo a pasar el rodillo, lo que voy a notar es que la pintura no va a tener un lugar bien donde anclarse, entonces voy a estar yendo y viniendo con el rodillo y voy y traigo pintura de un lado para el otro. Conclusión, nos han llamado y nos han dicho que la pintura no cubre. Cuando hacemos el ensayo en otra superficie que no tiene aplicada el sellador, notamos que el producto cubre perfecto, justamente porque lo que ha sucedido ha quedado como plastificado, la pintura no ancla y entonces tengo que dar mucha cantidad de manos hasta poder formar una película homogénea. Y ahora, ¿cuál es la diferencia fundamental con el fijador al agua ras? Está compuesto por resinas, por solventes sintéticos, y esto es lo que termina haciendo que tenga una partícula más chica, y esas partículas, como ustedes ven acá abajo, se van depositando bien en el fondo de esa superficie, y justamente porque aparte por estar formado por una resina, cuando seca endurece, y esto es lo que me permite que esa superficie quede firme. Por supuesto, y parecido a lo que sucedía con los protectores de ladrillos, siempre tengo que estar trabajando muy bien y en cada uno de los casos en haciendo ensayos de absorción. Digamos, lo que tengo que ver es que no me queden las superficies brillantes, porque eso quiere decir que el producto ha quedado sobre la superficie, sino que tienen que ser absorbidos en su totalidad, tanto en uno como en otro. Y por supuesto lo que tengo que hacer es ir haciendo pequeños ensayos en distintas partes de la superficie para encontrar cuál es la dilución adecuada. Ahora bien, como muchas veces en las obras, esto no está hecho, digamos, con una balanza y donde se pesan exactamente los materiales, sino que me puedo encontrar que esos reboques en partes tienen un poco más de cemento, en partes tienen menos. Entonces lo que puede suceder es que en algún lugar la absorción no sea la misma que en donde hice ese primer ensayo y me quede con un poquito de brillo. ¿Qué es lo que hago? Con una lija paso, mato ese brillo y con eso me aseguro una correcta adherencia y empiezo con el trabajo de pintura. Bueno, productos que tenemos y que también ayudan a todo nuestro trabajo. Y justamente hace unas charlas atrás, Raúl ha presentado el removedor gel que tiene dos características muy importantes. Primero, no tiene este componente que dice acá que se llama cloruro de metileno, que es un producto que tiene características cancerígenas. Entonces, en el trabajo continuo, aspirando continuamente este componente, con el tiempo nos puede llegar a generar, alguna, dolencia. Justamente, Alba AkzoNobel ha trabajado y como siempre nosotros buscamos salvaguardar su salud, por eso el tema de los productos base agua, y entonces justamente hemos desarrollado este removedor que no tiene este componente de cloruro de metileno. Es el único en el mercado que está teniendo esta característica. Y aparte tiene otra característica, que yo lo aplico, lo dejo actuar y puedo remover más de una película de pintura a la vez. Otros productos nosotros sabemos que aplico y enseguida tengo que pasar la espátula y quito una capa y así sucesivamente. Bueno, con este producto yo voy a tener la característica de dejarlo actuar un poco más de tiempo y posteriormente levanto varias capas de pintura en un solo movimiento. Por otro lado, también tenemos los selladores. ¿Se acuerdan que en un momento, o al principio, en una de las charlas, hablamos de las fisuras y de las grietas? Esta línea de Alabastine tiene esta característica de este reparador flexible, se llama, que nos permite
reparar fisuras de hasta 5 milímetros y 12 milímetros de profundidad. Una de las características muy importantes, por ejemplo, es pintable, por supuesto, porque si nosotros somos fabricantes de pintura, desarrollamos productos que sean pintables. Y otra cosa muy importante es que es muy fácil de lijar. Digamos, en otros productos, por ahí te empiezo a pasar la lija y se me empasta, van a encontrar que es fácilmente lijable. Y esto es lo último que vamos a presentar. Esto es de misceláneas, en definitiva miscelánea quiere decir hablar de todo un poco por separado. A ver, vamos bien con el horario y vamos bien con cómo me están escuchando. Bueno, y en este popurrí de cosas vamos a ir viendo. A ver, yo tengo un látex o un sintético. ¿Cómo lo distingo si lo que está pintado en esa superficie es un látex o en sintético? Bueno, el ensayo es sencillo. Tomo un paño, lo embebo en alcohol o en acetona y lo paso sobre la superficie. Si ese producto me queda en mi paño, quiere decir que estoy con un producto base agua, un látex. Ahora bien, tienen que tener cuidado, que puede llegar a pasar y llevar al engaño, que si ese látex lleva mucho tiempo de aplicado, genera una muy buena dureza y a lo mejor este ensayo no termina siendo del todo efectivo. Pero la verdad que a nosotros nos ha dado mucho resultado cuando debemos definir qué tipo de pintura es la que está aplicada. Bueno, se pueden llegar a encontrar cuando van a aplicar productos, y como siempre nosotros decimos, lo importante es la preparación de la superficie, con superficies que son ácidas. Esto, por ejemplo, nosotros pusimos acá un taller de baterías que tiene justamente trabaja con ácidos, eso se termina impregnando en el caso de los pisos y hasta a veces en las paredes, porque eso queda volatilizado. Entonces, yo en estos casos, con soda cáustica es donde voy a poder hacer una remoción de estos ácidos para que cuando aplique mi película de pintura no me empiecen a trabajar por debajo de la misma. Ahora bien, tengo superficies que son alcalinas. Recuerdan, el alcalino tiene que ver con revoques nuevos, amén de lo que puede pasar, por ejemplo, un humedecimiento que activa sales. Entonces, para el caso de los revoques nuevos, Alba tiene el fijador antisalitre 2 en 1, bloqueador de salitre, y me permite pintar en una semana. Podría, una vez que secó ese revoque, puedo estar pintando y no tengo que estar trabajando con un producto cáustico o ácido como es el ácido muriático, que a veces uno lo usa para abrir poros y que esas sales migren más rápido. Entonces Alba tiene este producto justamente para facilitar el trabajo, acelerar tiempos y por supuesto cuidar la salud de ustedes. A ver, con respecto a estas superficies alcalinas, y creo que esto no lo hemos hablado en otra de las charlas, es, por ejemplo, ¿vieron cuando se hacen los frisos sanitarios que se hacen con esmaltes? Bueno, cuando la superficie está alcalina, lo que va a suceder es que se denomina saponización. Ese esmalte es como que no termina de curar nunca. Uno lo toca y está pegajoso. Justamente donde está alcalina esa superficie, ya sea por falta de curado o por efecto de una filtración de humedad, va a pasar eso. Ustedes van a tocar otra parte de la pared y va a estar perfecta. Y justamente donde está esto, es como que siempre está, no cura nunca. Uno lo toca y está gomoso, pegajoso. Entonces tengan en cuenta, si alguna vez les sucede, esta puede ser una causa por la cual en algunos lugares nunca termina de curar un esmalte sintético. Cuando hablamos de ácido muriático, la función es mantener el pH. Si uno pudiese medir el pH, que para eso también hay tiras reactivas, lo ideal es que esté en 7, con lo cual esa superficie no está ni alcalina ni está ácida. Estamos justo en el medio. Lijado.
hablamos, es fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de brillo, conseguir una superficie lo más lisa posible, lo que me va a hacer es permitir realzar las características del producto que tienen que destacar brillo en esa superficie. Por supuesto, como les decía, también tenemos para lo que son esmaltes todo lo que es la línea o esta línea de alabastine lija líquida que me va a permitir tener una superficie más lisa sin generar rayas. Bueno, gelificación de las pinturas, esto también ya creo que lo hablamos, el hecho de usar el diluyente correcto, de buena calidad, porque si no lo que va a terminar pasando es que se empiezan a formar geles, ya sea por el uso de un thinner o un diluyente de baja calidad. Acá cuando decimos los látex y los sintéticos son pinturas conductivas, sí, son conductivas de electricidad, entonces esto ténganlo en cuenta cuando les piden algún trabajo muy particular, por ejemplo, qué sé yo, el piso de una sala de computación. Normalmente ese tipo de pisos se suelen tratar con algún revestimiento de goma que justamente lo que no tienen es conductibilidad. En las superficies acústicas, acá, por ejemplo, lo que no deberíamos pintar es con una pintura brillante, porque ¿qué es lo que va a suceder? Como les mostraba al principio, la pintura brillante tiene una superficie mucho más lisa y entonces el sonido va a rebotar y se va a producir lo que se denomina reverberación. Entonces, en una sala acústica, fuera de lo que pueden ser las protecciones que se le ponen a esos ambientes, tengamos en cuenta que si tenemos que utilizar, deberíamos utilizar productos de terminación mate. ¿Cómo homogeneizar pinturas? Bueno, miren, esta es parte de la historia de Alba, ¿no? Los viejos nos acordamos de esto, de este tipo de latas. Bueno, yo esto lo traje para el hecho de cuando uno bate la pintura de esta forma, lo que termina sucediendo es que esa cantidad de aire que queda entre la pintura y la tapa del mismo, cuando yo hago este proceso de batido, ese oxígeno se termina incorporando a toda la pintura y cuando la voy a destapar empiezan a aparecer muchas burbujitas. Que es más, si yo empiezo a pintar en esa situación, esas burbujas las estoy transmitiendo a la superficie en la cual yo estoy pintando. Entonces, ahí lo que debo hacer es dejar esa pintura en reposo durante un buen tiempo para que justamente todo ese aire que se metió dentro de la masa de pintura vuelva a salir y me quede la pintura sin esos globitos de aire. Y que si no, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomar una pala plana y de forma de arriba hacia abajo y en redondo y de arriba hacia abajo consigo homogeneizar ese producto que a lo mejor en el transcurso de la fabricación y el uso ha tenido un pequeño asentamiento y entonces de esa forma consigo levantar ese sedimento e incorporarlo a toda la masa de pintura. La otra cuestión es el tema del cierre, de limpiar bien el aro de la pintura, quitar cualquier resto para que sea nuevamente hermético. Y la otra alternativa es dejarlo hacia abajo, que esto lo que me va a permitir es que si hay algún ingreso de oxígeno por alguna pequeña parte, lo voy a dejar totalmente obturado. Bien, y ya entre los dos últimos temas que me quedan es el uso de los enduidos acrílicos para nivelar. En realidad, tengamos en cuenta este concepto. El enduido es un producto de nivelación. No lo puedo aplicar en más de 1 milímetro por capa. Entonces tengan en cuenta, si hay que hacer el relleno de alguna superficie, no lo voy a hacer con enduido, sino que lo voy a poder hacer con, por ejemplo, nuestra línea de productos Alabastine, Repara Paredes. Con esto voy a conseguir, hay uno que es el Alabastine Pro que consigo llenar hasta 5 centímetros de profundidad en un solo paso y sin tener agrietamientos o rechupamientos. Y después, si no me terminó de quedar del todo liso, que
una vez que ustedes lo usen y tienen ese cuidado de poder pasarlo suavemente con la espátula, van a ver que nivela muy bien. De última, lo que pueden hacer es sí terminarlo con enduido, pero siempre tengan en cuenta, el enduido no es un producto de relleno, sino que es de nivelación. Y el último tema es, tengan en cuenta, los productos que son de la línea tintométrica se entintan solamente con las tintas del sistema tintométrico. Los productos que son, por ejemplo, los blancos que ya vienen de fábrica, se entintan con los entonadores Tonalba. No es aconsejable un producto que viene blanco de fábrica entonarlo con tintas de tintométrico, ni tampoco un tintométrico agregarles tintas por ejemplo, de la característica de tonarlo. Esto es fundamental porque, digamos, por eso hay desarrollados tintas para un tipo de sistema y tintas para otro tipo de sistema. La otra cuestión que después lleva, en el caso de los tintométricos, las correcciones, es que después es muy difícil poder repetir ese mismo color, porque justamente al no estar la formulación en la máquina, después lo que hace es difícil esa repetición de ese mismo color. Y para terminar, y esto ya es lo último, si alguno de ustedes se enganchó un poco más tarde, yo lo que les comentaba es, nosotros hemos trabajado mucho con todo el equipo de promoción técnica, como digo, somos cerca de 20 personas, en las cuales hemos ido desarrollando temas y hemos, digamos, hecho un paneo de muchas situaciones de las que se presentan en la obra. Y ahora es el momento que ustedes nos pasen parte de sus inquietudes, de sus dudas, y por eso que acá van a encontrar el mail de Alba, donde nos pueden escribir. Por supuesto, tienen Facebook, como nos están viendo ahora, Alba Expertos, que este es el espacio de ustedes. Entonces ahí nos pueden escribir y nosotros vamos a armar una reunión exclusiva de contenidos de todas las dudas o los consejos que ustedes nos piden. Entonces, los protagonistas de una de las próximas charlas que daremos son ustedes. Esperamos que nos vayan acercando sus inquietudes, así la verdad podemos transmitirles nuestras soluciones para cada una de esas situaciones que se les plantean. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a responder las preguntas que nos quieran hacer. A ver un segundito. Ahí está, ahí estamos. Ahora me ven. Y bueno, vamos a ir viendo qué es lo que me han preguntado. Acá Bárbara, que es una de nuestras colegas, está del otro lado y ella me va transmitiendo las preguntas que nos han ido haciendo. Adrián nos consulta, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para hacer un repintado con Duralba ladrillos? Acá, Adrián, es importante porque, digamos, depende la exposición que tenga esa superficie. Por ejemplo, si es una casa, si es un semicubierto, no va a tener la misma exposición que puede tener una pared que está, y sobre todo si está al sur, donde es más posibilidad que tienda a formarse verdín, que depende de la zona, el agua suele pegar con mayor intensidad de algunos lados. Entonces, la primera prueba que vos debés hacer es tirar agua. Si vos ves que el agua corre, quiere decir que esa superficie todavía está, digamos, con protección. Ahora, si uno ve que enseguida el ladrillo empieza a cambiar de color porque esa agua es absorbida, entonces ahí sí voy a tener que pensar en un trabajo de mantenimiento. Pero, como siempre les digo, lo importante es primero hacer un ensayo sobre la superficie para determinar cuál va a ser la absorción, porque indudablemente una superficie que ya fue tratada en su momento
no va a ser lo mismo que una que no tuvo ningún tipo de tratamiento. A eso le agregamos la complejidad del tipo de ladrillo que se utilizó, de la cocción del mismo. Entonces es fundamental hacer el ensayo de dilución para determinar cuál es el correcto. Y como les decía antes, si por casualidad, y porque en realidad todos los ladrillos no son iguales, alguno te llega a quedar blanquecino porque ya estaba protegido o no tuvo la misma absorción de los otros, tomas un paño con alcohol y empezás a frotar esa superficie para quitar ese exceso de producto y esa mancha blanquecina termina desapareciendo. Bien, a ver, Walter nos pregunta, tengo paredes de exterior pintada con sintético y ahora le van a querer poner Duralba frentes y muros. ¿Cuál es la preparación? Bueno, si es un sintético, en realidad lo que vas a tener que hacer es lijarlo muy bien para poder generar mordiente y posteriormente vas a poder aplicar cualquiera producto de la línea, ya sea Duralba acrílico o Duralba frentes y muros. Lo que es importante que vos tengas en cuenta es analizar bien la superficie, que no veas resquebrajamientos, porque a veces lo que sucede es que los esmaltes son muy rígidos y sobre todo si están expuestos al exterior, están muy solicitados y depende cómo haya sido tratada previamente la superficie, puede empezar a resquebrajarse, porque en realidad lo que ha encontrado es algo que no estaba del todo firme, entonces tenés que abrirlo, eventualmente fijarlo con fijador al aguarrás y después haces el trabajo de terminación. A ver, después Natividad nos pregunta, ¿cuál fijador me recomienda en una pared nueva terminado? Bien, si la pared es interior, sellador al agua, nuevamente insisto en hacer las pruebas de dilución para que utilices la dilución correcta. Y si es en un exterior, la imprimación, ese sellado, lo podés hacer con el mismo producto que vas a pintar, diluido un 25%. A ver qué más tenemos. María nos pregunta. Muchos utilizan fijador al aguarrás en las piletas. Bueno, el tema piletas, como tratamos ya hace unas semanas atrás, Alba no recomienda el uso de fijadores ni selladores en las piletas. Sí, lo que vamos a hacer, sobre todo en una pileta nueva, es, y como recién le comentaba a Natividad, en el caso de una pared exterior, lo que voy a hacer es una imprimación con el mismo producto diluido. Con esto me va a servir para tapar poros y una vez de esa primera imprimación doy 2 manos de producto sin dilución o con una dilución no mayor al 10% y ya tengo el producto terminado. Pero recuerden, Alba no recomienda el uso de fijadores ni selladores en las piletas. Bueno, por el momento no tenemos más consultas. Sí, les puedo decir que si les ha surgido alguna duda o alguien que posteriormente mira este video que queda subido a Facebook, le genera alguna consulta a los temas que hemos tratado, nos escriben aquí mismo en la página y nosotros le vamos a ir contestando todas sus dudas. Recuerden, las próximas charlas las van a armar ustedes, así que vayan dejándonos todas sus inquietudes, así nosotros con tiempo podemos ir juntando material, poder mostrar fotos, que eso también ayuda mucho para entender la situación y entonces les vamos a ir dando la respuesta a todas las inquietudes y dudas que ustedes tengan. Muchas gracias, les dejo nuestros números de contacto, nuestro 0800, que ahí nos pueden llamar y les vamos a responder sus dudas o consultas, asesoramientos. Tienen el mail de Alba y por supuesto Alba Expertos, que es el espacio destinado a ustedes los profesionales de la pintura. Muchas gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos nuevamente
y nos veremos dentro de 15 días. Adiós.